Muy buenos días, amada iglesia. Nuevamente estamos reunidos aquí en este culto de celebración, pues hoy domingo 28 de febrero. Pues como va pasando el tiempo, faltan 15 días, pues para recordar esa fecha en donde, pues por toda esta pandemia que venimos o que viene azotando el mundo entero, pues se suspendieron nuestras reuniones presenciales, ¿no? Pero damos gracias a Dios porque a pesar de ello, pues la palabra de Dios no se detuvo, la palabra de Dios se sigue predicando y también gracias a las redes sociales, pues estamos alcanzando a muchísima gente que antes no lo hacíamos. Al mismo tiempo nos motivó para poder seguir presentando estudios y gracias a Dios pues podemos um, dar a cada uno de ustedes la oportunidad de conocer más al Señor, en donde presentamos pues diferentes estudios, diferentes reflexiones todos los días a las 8 de la noche. Pues lo único que tiene que hacer usted es conectarse con nosotros a través del Facebook y ahí pues están las enseñanzas. Por otro lado, también seguimos con nuestras clases de discipulado a través del Zoom. Realmente damos gracias a Dios porque la palabra de Dios no se detuvo y muy por el contrario se sigue pues expandiendo. Gracias a Dios por eso. Pues bien, hoy vamos a continuar todavía con nuestra exposición del Sermón del Monte, pues ese es un discurso que nuestro Señor Jesús dio a sus discípulos y es de mucha bendición, de tremenda enseñanza. Por lo que hacemos, nosotros damos unas pinceladas nada más de lo que Jesús pues nos enseña. Ahí son tan profundas, tan ricas, que realmente si solamente tocáramos un tema podríamos estar horas y días comentando sobre ello. Pero en fin, pues vamos a continuar con esta exposición del Sermón del Monte. Pero antes, como siempre lo hacemos, vamos a pedir la dirección, la guía del Espíritu Santo. Señor, pues tu palabra va a ser expuesta en esta mañana, pues te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, como siempre lo pedimos, Señor, porque realmente queremos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Señor, pues te pedimos que tengas el control de nuestras vidas y al mismo tiempo, pues que tu Santo Espíritu pues trabaje en nosotros en el momento de escuchar tu palabra para darle prioridad a tu palabra, Señor, y que aquellas cosas que de repente nos puedan distraer las podamos desechar por un momento para poder estar atentos a lo que tú vas a hablar a nuestro corazón, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento también, Señor. Podamos vernos nosotros ahí, que salga a la luz, pues nuestras deficiencias, nuestros pecados, aquellos hábitos también que tenemos, aquellas imperfecciones que están evitando, pues, tener una mayor intimidad contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, pues enseñoréate en todo lo que hagamos y hablemos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar sobre una enseñanza de Jesús, pues muy profunda y nos habla sobre la clave de la oración. ¿Y cuál es la clave de la oración? Muchos quisieran saber eso, ¿no? ¿Cuál es la clave para que la oración sea contestada? Pues hoy vamos a ver que la clave de la oración es la perseverancia. La perseverancia. Vamos a ubicarnos bien en el contexto en el que fue dicho, pues, esta parte de las Escrituras. Recordemos que en el capítulo 6 del libro de Mateo, pues el Señor trató sobre la oración y nos presentó un modelo de oración, el Padre Nuestro. En esta oración, en este modelo de oración, pues está dividido en dos partes. Una parte está relacionada pues con pedidos
que tiene que en relación con Dios, en relación con su reino, en relación con su voluntad. En otras palabras, pues en esta primera parte está relacionado con el honor, la gloria, la honra de nuestro Dios. Y hay una segunda parte, y esta segunda parte está relacionada pues con las necesidades personales de quien ora. ¿No? Eso lo hemos explicado y lo hemos enseñado muy bien, incluso en dos mensajes. Usted los puede revisar, pues, revisando la página web perdón, la página del Facebook de la iglesia, y ahí pues puede buscar en el archivo de cultos dominicales, y ahí puede buscar la oración del Padre Nuestro, la primera y la segunda parte. Ah, ahora, Jesús pues complementa sus enseñanzas sobre la oración, recordando a todos la necesidad de ejercer confianza en Dios. Y es que la vida de fe, mi querido hermano, es una vida de dependencia. La fe no es simplemente pues creer mentalmente en algo, sino también depositar su confianza en alguien. Por ejemplo, cuando usted cree para salvación, no solamente está pues la parte intelectual que acepta y entiende mentalmente pues el mensaje del evangelio, sino que también implica algo, implica una acción que parte del corazón, que se entrega a quién, al Salvador, creyendo que él es poderoso para salvar. ¿Verdad? O sea, implica pues la fe, pues no solamente una cosa intelectual, mental, sino que también tiene que estar acompañada de una acción, ¿no? Esta acción tiene que estar, o nuestra fe tiene que estar depositada en alguien y esto tiene que llevarnos a una acción. Por esa razón se enseña, pues, que con el corazón se cree para justicia. Y eso lo dice en Romanos, en el capítulo 8, el verso 10. Entonces, el Señor enseña ahora cómo orar. Y aquí establece un principio para orar. Y este principio es la perseverancia. Vamos a leerlo. Está en Mateo, en el capítulo 7, los versos del 7 al 11. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? La clave de la oración, mi querido hermano, es la perseverancia. Ahora bien, entonces uno se pregunta y dice, ¿qué es una oración? Pues perseverante. Entonces, escudriñemos, pues pensemos y analicemos lo que Jesús nos dijo en esta porción de las escrituras que hemos leído. Y aquí vamos, lo primero que notamos es que nuestro Señor no estableció opciones para el creyente. No es que digo, bueno, si quieres lo haces así, si no lo desechas. No, no dio opción, sino que da un mandamiento. Y este mandamiento se expresa mediante verbos que están pues expresados en presente continuo e imperativo. Son dos características pues de estos verbos que están en griego. Está en presente continuo, o sea, quiere decir que es una acción continua, no para, continuamente sigue. Yo hablo, sigo y sigo, persigo y sigo hablando. Entonces, no dejo de hablar. Eso implica el verbo presente continuo. Y por otro lado está en imperativo, o sea, es una orden, algo que requiere pues obediencia, algo que tenemos que acatar. Entonces, el mandamiento se expresa en estos tres verbos: pedir, buscar y llamar. Entonces, la perseverancia en la oración implica pedir, buscar y llamar. Vamos a explicarlo cada uno de estos dentro de un minutito. Para poder entender por qué Jesús da estas
estas instrucciones claras de pedir, buscar y llamar, pues tendremos que recordar un poquito lo que hemos conversado, las últimas, ah, los últimos mensajes, ¿no? En los últimos, perdón, el último mensaje, en donde, por ejemplo, Jesús nos enseña a que no debemos juzgar, y eso lo estuvimos predicando el domingo pasado. Jesús nos enseñó a no juzgar. Es fácil entender eso, ¿verdad? Lo difícil es cumplir esa instrucción, dada la naturaleza del hombre, ¿verdad? Y también, por otro lado, también nos llamó a ser constructivos, alejándonos de las personas que polemizan y que amenazan a los que realmente enseñan la verdad, aquellos que quieren discutir y no solamente quieren polemizar sobre asuntos relacionados con la palabra de Dios, y no solo eso, sino que también quieren hacernos daños. Entonces, Jesús nos dice que hay que ser pues constructivos con ellos. Entonces son dos instrucciones que conversamos la semana pasada. No juzguen y también pues sean constructivos, alejándose de aquellas personas pues que polemizan y que tratan de hacer daño a quien explica la verdad. Ahora bien, si la primera instrucción de no juzgar es difícil de cumplir, también lo va a ser la segunda. Eso de que alejarnos de aquellas personas que discuten, ¿no? Y que quieren hacernos daños por predicar el Evangelio. ¿Y por qué nos es difícil? Porque el hombre trata de hacer prevalecer sus, sus razonamientos, sus pensamientos, trata de hacer prevalecer sobre los demás, más aún cuando sabe pues que lo que está expresando es la verdad absoluta. Y ese es el error en lo que muchas veces caemos como cristianos. Sabemos que nosotros, pues, a través de las escrituras estamos conociendo la verdad y queremos, pues, obligar y queremos imponer que las otras personas entiendan y que vivan cuando, a lo que nosotros estamos manifestando. Cuando esa no es nuestra labor es dar a conocer el Evangelio, y el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Nuestra labor es simplemente sembrar, dar a conocer el Evangelio. Pero dada la naturaleza del hombre, el orgullo del hombre quiere imponer. ¿No es cierto? Entonces, Jesús nos dice, miren, ustedes les estoy dando dos instrucciones y tienen que cumplir. Y entonces, ante esas dificultades, el Señor abre la puerta para poder cumplir esas instrucciones. Y para poder cumplir esas instrucciones, pues se hace, o los podemos alcanzar mediante una oración perseverante. Ahora bien, entonces, lo primero que tiene que hacer un creyente, pues el creyente que ora, primeramente pide. Pide. Ahora bien, esta acción de pedir, pues está relacionada con la misma acción de pedir de un mendigo. A ver, póngase a pensar, ¿cómo pide un mendigo? Un mendigo extiende su mano, esperando que alguien deposite una caridad. El mendigo pide para cubrir su necesidad, porque él está necesitado. Por otro lado, el mendigo no tiene derecho a recibir nada por mérito personal. Simplemente él recibe lo que otros le pueden dar por gracia. Así también, mi querido hermano, somos cada uno de nosotros que confiamos en nuestro Dios. Quien quiere ser rico en Dios, quien quiere alcanzar los recursos del poder de Dios, quien desea ser más que vencedor en Cristo Jesús, empieza ocupando pues la posición de un mendigo delante del Señor. Hay algunos que dicen, Señor, pues yo te pido porque soy tu hijo, Señor, que yo soy llamado, que he sido redimido, que he sido, etcétera, etcétera. Y se ponen a pedir así. Cuando Jesús nos está enseñando eso. Jesús empezó el sermón del monte diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Es decir, bienaventurados los que no tienen nada por sí mismos y esperan recibir todo de parte de Dios.
Pedir, mi querido hermano, demanda presentar ante Dios la realidad de tu situación. Pero Él ya conoce cuál es tu situación. Tú simplemente presentas a Dios la realidad de tu situación, rogándole provisión de su gracia para cubrir la necesidad que estás requiriendo. Pedir no es pues que se entere Dios de la circunstancia. A veces pues le decimos, Señor, fíjate que yo estuve trabajando y perdí el trabajo por una imposición. Ella lo conoce, ella lo conoce. Pedir no es para que se entere Dios de tu circunstancia, sino que tú pides para expresar nuestra relación de dependencia hacia Él. Y a la vez, pues permite dar a conocer nuestra fe ante un Dios de gracia que también es omnipotente. En ese sentido, pues el pedido implica también preguntar a Dios sobre el camino que debemos seguir en la encrucijada, pues, de caminos o en el camino en donde no hay suficiente luz y que el cual debemos, pues, seguir. El salmista pedía en el Salmo 119, el verso 33 decía, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Entonces, es pedir cuando no hay luz, cuando no hay claridad suficiente para descubrir los peligrosos o los peligros que hay en el camino y también para descubrir pues aquellas cosas que nos puedan estar afectando de manera personal. En el Salmo 139, en los versos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Entonces, el pedir no solamente pues implica pues que estés atento a tu necesidad, sino que también pues es pedir que el Señor examine lo que hay en nuestro corazón, que pueda pues sacar a la luz aquellas cosas que necesitamos renunciar, aquellas cosas que necesitamos desechar, porque nos permita pues tomar la decisión para ir por el camino correcto. Entonces, pedir implica varias cosas, conforme hemos dicho. Número uno, pues esa actitud en donde nosotros no merecemos nada, porque todo lo que recibimos es absolutamente por gracia. También, pues, este pedido implica que el Señor nos pueda dar esa luz para poder tomar la mejor decisión, ¿verdad? Ok, el creyente también que ora y pide, pues busca. Buscar es la acción propia de alguien que ha perdido pues algo valioso. Tú buscas porque necesitas algo que puede ser algo importante para ti. Porque si no, no lo buscas, pues. Has perdido algo valioso. Una persona pues debe ser activa en su esfuerzo para obtener la satisfacción de sus necesidades. No solamente se trata de pedir, sino que también tiene que buscar, ¿no? Ejemplo, un ejemplo para que lo podamos entender mejor lo que estamos diciendo. Uno no solo pues debe orar por un profundo conocimiento de las escrituras, sino que también diligentemente él debe estudiar, debe escudriñar, debe examinar las escrituras, también tiene que asistir a los cultos y sobre todo tratar de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Entonces no solamente se trata de pedir, sino también se trata de buscar, se trata de poner en acción. La mujer, otro ejemplo para que podamos entenderlo mejor, la mujer de la parábola en el cual
se indica que había perdido un dracma de las 10 que tenía. Esta mujer diligentemente encendió la luz y barrió toda la casa hasta encontrarlo, ¿verdad? Implica una acción. Y eso está en Lucas, en el capítulo 15, los versos del 8 al 9. Entonces, esto implica qué cosa? Que la oración que tú haces de fe nace de una necesidad, pero el creyente busca a Dios, pues el socorro oportuno para cubrir esa necesidad. Veamos, por ejemplo, en el caso de Daniel. Daniel, él se encontraba pues en el exilio, se encontraba en el cautiverio, y él se dio cuenta, o pues algo en su interior, el Espíritu Santo trabajando en su corazón, se dio cuenta que el tiempo de la restauración del cautiverio había llegado. Y entendía pues que el pueblo necesitaba la bendición de Dios para que lo saque de ahí. Entonces él buscó de Dios y su testimonio pues fue evidente. En Daniel, en el capítulo 9, el verso 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Entonces, él no solamente pues pidió, sino que también oh, tuvo que realizar algunas acciones que le permita pues buscar el rostro de Dios. Y Dios demanda pues esa actitud a los suyos. En el Salmo 27:8 dice, mi corazón te ha dicho, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces no solamente se trata de pedir, sino se trata de buscar. ¿Y qué tenemos que buscar? El rostro de Dios. Y buscar el rostro de Dios es procurar su favor, desear sus bendiciones y esperar sus misericordias. Quien ora insistentemente y espera recibir la, la provisión de Dios en su gracia, definitivamente la encontrará. Tercero, el creyente que ora pidiendo y también busca a Dios, también lo hace llamando, llamando. Es interesante cómo el Señor va enseñándonos referente a la oración. Y es que esta enseñanza sobre la oración de fe se desenvuelve y se desarrolla pues en un incremento sucesivo. Primero pides, después buscas y después llamas. Primero uno pide buscando la limosna de la gracia. Luego busca el rostro de Dios sobre él y finalmente procura entrar en la intimidad de la casa de la misericordia, insistiendo en llamar a la puerta. Quien llama insistentemente es porque desea ser recibido en la casa. Pero pastor, me estás hablando de que pues llamemos para entrar a la casa, pero ¿qué? ¿Acaso no somos miembros de la casa y de la familia de Dios? ¿Acaso no lo somos? Sin duda que sí somos, porque el creyente que ora es también, pues por derecho, hijo de Dios. Sin embargo, pues este hijo de Dios no se conforma pues solamente con estar en la casa del Padre, sino que busca la intimidad en el trono de la misericordia. Y eso nos indica lo que debemos hacer en Hebreos, en el capítulo 4, el verso 16. Y que nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Entonces, el creyente encuentra la provisión de Dios, ¿no? La provisión de misericordia de Dios para cubrir sus necesidades. Allí, ¿dónde?
En la intimidad con Dios es donde el creyente pues alcanza los recursos necesarios que proceden de la gracia. Y esa es la promesa a la que se acoge cualquier que ora llamando a Dios, porque Él da mayor gracia de lo que pides. De acuerdo conforme lo dice Santiago en el capítulo 4, el verso 6. La gracia que vamos a recibir será más que suficiente para superar cualquier necesidad, por más alta, por más fuerte, por más adversa que pudiera presentarse. Dios nos va a dar pues auxilio en los momentos de prueba. Él es poderoso y Él es oportuno porque llega en el momento de la necesidad. Eh, la gracia aparentemente puede tardar a la vista de quien ora, pero Dios, mi querido hermano, nunca llega tarde, ni tampoco llega temprano. O sea, llega en el momento con la oportuna provisión. Llamar, ¿no? Nos dice el que llama, y llamar pues tiene el sentido de insistir, de perseverar, de implorar el favor de Dios, como lo hizo pues Jacob cuando tuvo el encuentro con el ángel. Él estaba luchando con el ángel y se agarra pues a Jacob. El ángel le dice, no te dejaré si no me bendices. Uno pues lo lee esto y de repente no lo puede entender muy bien, pero el profeta Oseas nos da la clave para la bendición de Jacob en esa circunstancia, porque el profeta Oseas dice, venció el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. O sea, no fue un pedir simple de parte de Jacob, ni tampoco de buscar superficialmente, sino un llamar persistente al trono de la gracia. Por eso alcanzó la bendición. ¿Por qué debemos perseverar entonces? En primer lugar, porque hay una promesa comprometida a este tipo de oración. Dice, todo aquel, o sea, no está limitado para alguno, sino para todos los que oren de esta manera. Todo aquel, pues, recibirá. Todo aquel que busca, encontrará. Y todo aquel que llama, se le abrirá. Donde haya un corazón que realmente ore así, Dios escuchará la oración. Ninguno debe perder su confianza. El que ora debe entender, mi querido hermano, que en el tiempo de Dios se realiza, pues en el tiempo de Dios Él suple las necesidades. Y muchas veces el tiempo de Dios no coincide con el tiempo que desea el que pide, ¿verdad? Es necesario, mi querido hermano, la paciencia, esperando la provisión de Dios. Esperar sin desesperar, aguardar en esperanza sin perder la confianza. Jesús enfatiza pues la perseverancia para obtener la promesa. Podemos parafrasear un poco la expresión que dice Jesús. Dice, el que pide, recibe, el que busca, halla, pues el que llama, se le abrirá. Si la parafraseamos, pues vamos a entender mejor lo que es la perseverancia. Dice, el que persevera en pedir, recibirá. El que persiste en buscar, hallará. Y el que no deja de llamar, será abierto. Y el apóstol Pablo también como que en sus escritos guarda relación con lo que Jesús nos está enseñando en esta porción de las Escrituras en cuanto a perseverar en oración. Porque el apóstol Pablo, en muchas de sus epístolas, pues nos induce a ello. Vamos a citar alguna de ellas. Por ejemplo, en Romanos 12:2 nos exhorta a ser constantes
en la oración. En Efesios 5:20 manda a orar continuamente, dando gracias a Dios. En Colosenses 4:2 instruye a perseverar en la oración con acción de gracias. Y en Efesios 6:18 instruye orar en todo tiempo con súplica, perseverando por los santos. Y en Tesalonicenses 5:17 también nos dice orar sin cesar. Seamos perseverantes, mi querido hermano, en la oración. La persistencia en la oración es una evidencia de una fe verdadera. Lo contrario desagrada a Dios. Vamos a leerlo, y eso está en Hebreos, en el capítulo 10, los versos del 37 al 38. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Hay que perseverar, mi querido hermano. La firmeza en la esperanza es una manifestación de aquel que sabe que su Padre Celestial lo escucha y que está pronto a atender sus necesidades. La oración del justo, mi querido hermano, es poderosa, conforme lo dice Santiago en el capítulo 5, el verso 16. También, ¿por qué debemos perseverar? Debemos perseverar porque tenemos un Padre amoroso, un Padre celestial amoroso. Jesús, para ilustrar el amor de nuestro Padre, hace dos preguntas retóricas. Y dice, ¿qué hombre de vosotros hay a quien su hijo le pide pan? ¿Acaso le dará una piedra? Y entonces a la pregunta, pues, a esa pregunta la respuesta, pues, es obvia, ¿verdad? Ningún hombre, ningún padre amoroso, pues, le podrá dar una piedra a su hijo en vez de pan, ¿verdad? Jesús, pues, presenta la reacción de un padre ante la petición de su hijo. Solo un padre desnaturalizado daría una piedra a la petición de pan que le formula su hijo. Es más, el más cruel de los padres difícilmente podría engañar a su propio hijo dándole de comer una piedra que parezca un pan. Aunque el hijo descubriera pues el engaño antes de romperse un diente al comerlo, el corazón del niño se destrozaría pues por la crueldad de su padre, ¿verdad? Entonces ningún padre lo haría. Y Jesús vuelve a preguntar y dice, ¿y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ahora, entendamos bien esto. La idea de la serpiente no es que esta serpiente estuviera viva y que fuese venenosa, presentando algún peligro para el hijo. No, no es así. La sugerencia es más bien de que es una serpiente que está cocinada a fin de que parezca carne común y corriente, que a diferencia de la piedra, pues pueda suplir la necesidad física del muchacho. Pero hay una cosa, las serpientes estaban entre los animales inmundos para los judíos y por tanto no deberían comerla. Entonces, un padre judío amoroso no engañaría ni contaminaría a su hijo para deshonrar la palabra de Dios, haciéndole comer alimentos ceremonialmente impuros, ¿verdad? Obviamente que no. Entonces, por eso es que Jesús dice, ¿y quién? ¿Y quién le va a poder dar? ¿Y quién les podrá dar? Uh, Aún, incluso dice, miren, ustedes aún siendo malos, dan buenas cosas, dan buenas dádivas. ¿Qué es lo que está resaltando el Señor aquí?
Y es que nuestro Señor está simplemente mostrando que no es natural para un padre ignorar las necesidades físicas o espirituales de su hijo. Es interesante considerar pues el incremento, ¿no?, en el contraste. Primero pues habla de pan y después habla de piedra y después habla de pescado y después de una serpiente, en donde pues vemos el contraste. Y esta aplicación pues nos hace, de los ejemplos anteriores, nos hace ver una aplicación muy sencilla. ¿Qué nos hace ver? Nos hace ver uh, la, o nos enseña o nos hace recordar la naturaleza caída y maligna del ser humano, del ser caído. Jesús no está hablando de padres específicos que son especialmente crueles y malvados, sino de padres específicos los cuales son todos por naturaleza pecadores. Nuestro Señor les recordó a los padres presentes que eran malos, literalmente malignos. David reconocía esto al confesar: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando revisamos las escrituras vemos que hay una doctrina importante en cuanto a la universalidad del pecado. Y eso es una enseñanza pues que está extendida a lo largo de todas las escrituras. Los padres, inclinando al mal a causa del pecado, se comportan pues dadidosamente, correctamente con sus hijos. A pesar de que nosotros somos de naturaleza pecaminosa, ¿no?, que encontramos con una naturaleza caída en donde estamos inclinados hacia el mal, a pesar de todo eso nos pide algo nuestros hijos y pues mostramos o nos comportamos dadidosamente y queremos actuar correctamente con nuestros hijos, ¿verdad? Y el contraste pues se establece inmediatamente para referirse pues al Padre de los cielos, como un Padre que es absoluta, perfecta e infinitamente bueno. Cuanto más que nuestro Padre Celestial, que es un Padre absoluto, perfecto e infinitamente bueno, podrá darnos algo a cada uno de nosotros. Ese Padre, sin ningún condicionante en relación al pecado, absolutamente separado de él, sabrá por misericordia y por naturaleza dar mejores dádivas a quienes son sus hijos y a quienes los considera como tesoro suyo, comparándolos con la niña, como la niña de sus ojos. El que ora debe hacerlo pues con confianza, porque tiene la certeza de que Dios, que es infinitamente bueno, le dará lo mejor. Si Dios me va a dar lo mejor, entonces uno puede decir, ¿cómo entender que Dios en algunas de nuestras peticiones como hijos pues no nos ha atendido? ¿Cómo poder entender las negativas de Dios? ¿Cómo poder entender el silencio de Dios entonces? Si Él es un Dios bueno, si Dios quiere dar lo mejor para nosotros. Y la respuesta es una, porque nuestro Padre que está en los cielos solo da buenas cosas, es decir, aquello que es bueno para el que pide. Muchas veces el que ora no coincide que lo que pide, pues, o no sabe que lo que pide no le conviene. Y de eso sí puedo dar
experiencia personal, porque cuando reviso mi vida y cuando reviso pues este tema de la oración, me doy cuenta que muchas veces le he pedido cosas al Señor realmente pues jalada de los pelos, muchas cosas que incluso me podrían haber hecho daño. Y sí estoy seguro que si tú conforme vas madurado en el conocimiento de la oración, en cuanto a lo que Dios quiere, pues te vas a dar cuenta que cuántas cosas o cuántas atrocidades podríamos haber cometido si Dios nos hubiera concedido lo que le hubiéramos pedido. Muchas veces una respuesta negativa del Señor es lo mejor para sus hijos. Es igual que a tu hijo, un hijo que tenga 9 o 8 años y te pide y le dice regálame una moto, ¿le comprarías la moto? Definitivamente que no, hasta que sea mayor, de repente que pues tenga mayores habilidades, etcétera, etcétera. Una negativa, pues de parte de Dios muchas veces es lo mejor para sus hijos. Pero lo que yo he estado pidiendo es algo, pues no, es algo que no era, que no iba a hacer daño, de repente puedes estar pensando tú. Y es que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Y también los caminos de nuestro Dios son más elevados que los nuestros. Por tanto, mi querido hermano, hay cosas que nunca comprenderemos. ¿Por qué? Porque desconocemos el alcance de lo que estamos pidiendo, pues ese alcance que tendrá que ver en nuestra vida futura. Y el que sí lo sabe es Dios. Por eso, mi querido hermano, si hay un silencio de Dios, si hay una negativa de parte de Dios, dale gracias a Dios por ello. Llegará un día, mi querido hermano, que el Padre será glorificado por su bondad al impedir que uno de sus hijos reciba aquello que no le convenía. Pablo nos enseña que muchas veces el que ora desconoce cómo debiera pedir. En ese momento es cuando la ayuda del Espíritu Santo viene a trasladar nuestro pedido al idioma de Dios, lo que, le, lo que es conveniente para el que ora, haciendo coincidir la oración del Hijo que está en la tierra con la voluntad del Padre que está en el cielo. Y gloria a Dios por eso. Gracias por esa misericordia, porque el hombre a veces lo que debe pedir o de saber orar, pues no sabemos pedir como conviene. Y el Espíritu Santo es el que ayuda y es el que entra a tallar allí. Y estas oraciones que le estamos pidiendo a Dios y que no nos conviene, Él, pues como quien dice, las hace coincidir, no como que nos ayuda a que lo que pidamos sea conforme a la voluntad de Dios, para que pues no nos hagamos daño a nosotros mismos. Quien ora tiene la confianza y la seguridad que recibirá la mejor dádiva del Padre para mitigar su necesidad. Tremendo nuestro Dios. Mi querido hermano, que hemos aprendido cuando oremos, seamos perseverantes. Pidamos como ese mendigo, dispuestos a recibir la gracia. Tenemos una necesidad, pues no hay mérito alguno entre nosotros, no hay mérito alguno de parte nuestra.
y lo que recibamos de Dios, aceptémoslo. Si queremos ser ricos, si queremos ser más que vencedores en Cristo Jesús, pues tengamos esa actitud. No solamente pidamos, sino que también pidamos pues dirección para tomar las mejores decisiones. Eso también implica pedir. Y si tú pides, también busca. Hay que tomar una acción, pues para alcanzar lo que estás pidiendo. Y esa acción implica buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. Entrar en su presencia. Pero el que pide y busca también llama. O sea, tienes que entrar, tienes que perseverar, tienes que insistir una y otra vez para que puedas entrar en esa intimidad al trono de la misericordia, para alcanzar lo que Dios pues tiene para ti. Debemos de ser perseverantes porque hay una promesa. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Tienes que ser perseverante porque tenemos un Padre amoroso, dispuesto a darnos lo mejor para nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos invitas a ser perseverantes. Gracias, Señor, porque muchas veces también tú no nos has concedido lo que hemos pedido porque lo que estábamos pidiendo iba a ir en contra nuestra. Gracias por ese amor, Señor. Y te pedimos que en todo momento tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine, nos redarguya. Y que nos invite, Señor, siempre a orar, a buscar tu rostro, a ser perseverantes en la oración, Señor. Pedir, buscar y llamar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, pues bien, siempre tomemos en cuenta lo que hemos aprendido. Antes de finalizar, les recuerdo que estamos en estas 2 semanas pues recibiendo donativos, pues aquellos productos no perecibles, ¿no? Que nos pudieran hacer alcanzar para poder llegar a las zonas más necesitadas. Sobre todo vamos a estar trabajando en llevar a las ollas comunes y también, mi querido hermano, vamos también de esos productos que nos están alcanzando, vamos a dar o vamos a destinar una parte también para aquellos hermanos de la congregación que están pasando necesidad. Pues bien, Dios nos da la oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos y también con las personas que están pasando momentos muy difíciles. Pues afinemos nuestros oídos, afinemos lo que Dios, afinemos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para pues obrar conforme el Espíritu Santo pues te ponga en tu corazón. Que Dios nos bendiga y nos ilumine en toda esta semana. Que la gracia y el amor de Dios siempre esté con cada uno de ustedes. Dios los bendiga, hermanos.